Ya hace muchísimos años que escuché esta ilustración. Un joven padre iba con su pequeña niña, llegaron, eran nuevos en el barrio y fueron a dar una vueltecita por los alrededores para poder conocer. Al poco rato el padre decidió regresar y le pregunta a su hija, ¿por dónde regresamos a casa? Y la niña le respondió, no sé. Y el padre entonces inmediatamente le repuso, ¿y no te preocupas? Y ella dijo, no. ¿Y por qué? Bueno, con que tú lo sepas, me basta. La niña creció y creció con una absoluta confianza en que papá siempre sabría, siempre estaría pendiente de ella. Esto surgió de una relación íntima y de mutua confianza entre padre e hija. Pues bien, durante esta semana, la lección de escuela sabática estará dando ciertos puntos primordiales, importantísimos, sobre quién es Jesús para que nosotros tengamos absoluta confianza en Él. Y esa es la razón por la cual se titula Esta es la historia de fondo. Vayamos con el prólogo. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, en el capítulo 13 y el verso 5 al 6. Y la palabra de Dios dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Pongan atención, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Etimológicamente, el vocablo prólogo implica antes y luego tratados. En otras palabras, generalmente es usado por el autor para dar una explicación de qué es lo que sucederá o lo que usted leerá en el transcurso del texto. Posteriormente termina entonces también dando un cierre literario a esto que más adelante nos sorprenderá, como lo dijimos la semana pasada. Para Juan es importante poder determinar cuál es el valor y la autoridad de aquel de quien él va a hablar durante todo su libro. Es importante para que no sea simplemente una novela más, un escrito más de un personaje cualquiera. No, en este caso, este personaje, y etimológicamente en lo que implica el vocablo, es trascendental. Trascendental porque trasciende. Es un cambio de muerte a vida o de vida a muerte. Y eso implica entonces volver a establecer una relación íntima con el Señor. Y es que hay dos factores que llevan a Juan a considerar esto. En primer lugar, que habrán falsos cristos. Y esa es la razón que hemos encontrado en Marcos en el capítulo 13 y el versículo 5 al 6. Habrán falsos cristos, aquellos que querrán hacerse pasar por el Mesías, por el ungido, por el que están esperando, básicamente por aquel que es la única opción de salvación. Y también porque es el personaje central de la historia. Ahora, vayamos a Juan, que es el libro que nos está ocupando, y empecemos entonces cómo es que este apóstol le da importancia desde el inicio al valor y a la autoridad que debe de tener Jesús. Vamos a Juan en el capítulo 1 y el verso 1. Saben que la semana pasada estuvimos también tocando unas pinceladas acerca de esto para agarrar el contexto. Sin embargo, durante esta semana estaremos más a fondo. Y el verso 1 dice, en el principio, aquí no te tenemos. El vocablo principio es aquel que es pre-antes, que no hay nada antes de esto, que es lo que se toma y se toma por entero desde la fase inicial. Este vocablo principio nos lleva a Génesis en el capítulo 1 para que estemos conscientes de cuál es la circunstancia a la cual se nos está refiriendo. Estamos en Génesis en el capítulo 1 y el verso 1. Esta circunstancia es el de la creación. Dice el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este vocablo nos sitúa entonces en un acontecimiento, en una circunstancia específica, el de la creación. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Juan en el capítulo 1.
En el principio, y el verso 1, en el principio, ¿quién era? Era el Verbo. En este caso, tal y como lo hablábamos la semana pasada, de una forma muy hermosa, muy profunda, muy espiritual, en el principio estaba aquel que es Él, el yo soy. Y este yo soy, implica el verso, estaba junto con Dios porque al mismo tiempo era Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios, ese verbo yo soy, estaba con Dios, era Dios, pero en el verso 14 del capítulo 1, Juan identifica quién es y dice, y aquel verbo, aquel yo soy, aquel que estaba con Dios y que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. ¿Saben ustedes de que también no solamente lo identifica Juan, sino que lo identifica también Juan el Bautista? Y el mismo Juan lo establece más adelante. En el verso, estoy siempre en el capítulo 1 y el verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La pregunta es, ¿a quién se están refiriendo? ¿Quién es aquel que dejándolo todo, siendo Dios, igual a Dios, que no tuvo por usurpación igualarse a Él porque lo es, descendió aquí a la tierra y se hizo uno como nosotros, se hizo carne? ¿Quién es Él? Más adelante Juan el Bautista no solamente lo confirmó, sino que en el verso 27 incluso dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y Juan el Bautista lo termina identificando quién es. Estamos en el verso 29 al 30. El siguiente día vio Juan entonces a Jesús que venía a él. Ya le puso nombre, pero para confirmarlo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos, tú dirás, aún no me has confirmado que en verdad es Jesús de quien están hablando. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Han notado? En 3 ocasiones distintas, Juan anuncia a aquel que ha de venir, al que él está anunciando, y que era antes de él, porque estaba desde el principio, en el momento de la creación. Y finalmente entonces, cuando lo ve, lo identifica, le pone nombre y te dice a ti y a mí, es Jesús. Jesús es no solamente el Hijo de Dios, es Dios hecho carne y se ha convertido en el Hijo del Hombre, en otras palabras, en uno más igual que nosotros. En España era usual decir el hijo de vecino, uno más que está entre nosotros. Vamos entonces nuevamente a Juan en el capítulo 1 y el verso 14. Otra característica, y aquel verbo fue hecho carne e hizo algo, habitó entre nosotros. Y aquí hay una dualidad. El vocablo habitar implica estar frecuentemente, estar allí la mayor parte del tiempo, si no es que todo el tiempo. Si tú estás eventualmente, eres una visita, pero cuando de ahí viene entonces también el vocablo habitación, la que es usual, nuestro hábitat, el entorno que nos es usual en el cual nosotros estamos. Él tiene un deseo de habitar, en primer lugar, físicamente. Esto lo vamos a encontrar como una solicitud que hace Dios a Moisés en Éxodo en el capítulo 25 y el verso 8. Pero lo que quiero poner atención y quiero invitarles a ustedes que estén junto conmigo en esta área es siempre a la mayor preocupación que ocupa al Creador, y es un habitar espiritualmente. Y esto me lleva entonces a considerar Génesis en el capítulo 1 y el verso 26. Por demás está decir que es tan íntima la relación de Génesis capítulo 1 con Juan capítulo 1, porque estamos identificando la autoridad de quien va a ser el eje central del libro de Juan. Dice Juan en el capítulo 1 y el verso 26, dice Génesis, en el capítulo 1 y el verso 26. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Me detengo una vez más para traer a su memoria lo que en otras ocasiones hemos considerado. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque cuando Él pensó en ti, cuando Él pensó en mí, cuando Él pensó en el ser humano,
no le inventó una manera de ser. Se le inventó al león, se le inventó al elefante, a cada una de las criaturas, pero cuando pensó en ti nos amó de tal manera que consideró no inventar una manera de ser, sino que darse de sí mismo, que nosotros fuésemos tal y como Él es, que viéramos como Él ve, que escuchemos como Él escucha, que toquemos como Él toca, que nuestra manera de ser sea la manera de ser de Él, que seamos imagen y semejanza del Creador. Algunos han querido circunscribir al Creador en nariz, ojos, oídos. Es una situación muy pobre, es lo que está viéndose por afuera. No, el Señor quiere verte a ti por adentro. Él quiere ser el que esté reinando en tu corazón, que tu forma de ser sea exactamente la misma forma de ser del Señor. Y aquí viene entonces un punto interesante y por demás deprimente también de alguna forma, porque cuando se rompe esta relación íntima entre el hombre y Dios por causa de Dios, se crea un vacío, pero este vacío no es de algo, es de quién, y la respuesta es de Él. Cuando desalojamos, cuando le damos la espalda, cuando decidimos ya no tener esa intimidad, cuando decimos en otras palabras, oye, ¿sabes qué? Tu espíritu ya no cabe más aquí. Yo quiero un espíritu a mi manera de ser, con mis propios pensamientos, con mi propia independencia. Y esta separación crea un vacío, que es un vacío constante, es un vacío eterno. ¿Por qué? Porque cuando el Señor es de característica eterna, es de una naturaleza eterna, Él es para siempre. Y cuando nos llena para siempre. Él todo lo hace para siempre, Él no falla. Así que el vacío que deja dentro del ser humano es un vacío de dimensiones eternas también. Y el único que puede llenar este vacío, pues es también Jesús. Y Juan está consciente de esta situación y por eso es que de nuevo vuelve a situarnos no solamente en las circunstancias de la creación, sino que en lo más importante, que es la base central de toda la palabra de Dios y por supuesto la base central de su libro, y es presentarte a Jesús como la única opción para volver a establecer esa relación íntima y volver a estar en el estado natural del cual fuimos nosotros creados, ser eternos, imagen y semejanza del Creador. Ahora actualmente diríamos entonces ser reconocidos por el universo una vez más como hijos de Dios. En medio de esta necesidad, el Señor se presenta entonces como el Verbo, un Verbo hecho carne, ese gran yo soy. Y esta es la respuesta. Lo que hablábamos la semana pasada, la respuesta a la mayor necesidad del ser humano es Él. Tú tienes necesidad, no importa cuál sea el vacío que hay en tu corazón, la ansiedad que te está carcomiendo, no importa hacia dónde se dirigen tus pensamientos, no importa la incertidumbre del futuro, todo eso tiene una respuesta. La mayor necesidad del ser humano tiene una respuesta. Él se presenta. Tú preguntas dónde está y Él dice, yo soy la respuesta, yo soy el que te puede llenar, porque de mí fue que te quedaste vacío. Así que una vez más, como dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20, ahora entendamos por qué es que Él toca la puerta de nuestro corazón. La pregunta es, ¿lo creemos? Restituir esa relación es el objetivo entonces básico del libro de Juan. Y aquí hay algo que de nuevo haremos énfasis. Seguramente, sin duda alguna, Juan desconocía las reglas de la redacción, las normas literarias para poder hacer una narrativa que fuera, que te encerrara en un círculo en donde se inicia con una idea y se termina con la misma idea y te deja un mensaje entonces impregnado en la mente. Pregunta, ¿y cómo entonces Juan pudo tener esa habilidad y ese don? Sin duda alguna, inspiración del Señor, dejándose usar. Y esa es la razón por la cual encontramos que en Juan, en el capítulo 1 y el verso 12, Él nos presenta a Jesús como, si creemos en Él, como la única opción de volver a ser llamados hijos de Dios. Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que en Él creen, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y volvemos a repetir de nuevo lo que significa etimológicamente el vocablo creer.
Esto implica metértelo en el corazón. Esa es la razón, una vez más, por la cual la palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él está dentro de mí. Déjame entrar, porque desde el principio fuimos hechos morada del Espíritu de Dios. Fuimos creados para ser santuario del Señor, para que Él nos convierta en santos, porque Él es santo. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Y Juan literariamente cierra este círculo de la narrativa en el capítulo 20, y el verso 31, y dice la palabra de Dios: y estas se han escrito para que creáis. Una vez más, creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, es el Hijo de Dios. ¿Y esto para qué? Para que creyendo entonces tengamos vida en su nombre, para que ya no sea nuestra manera de ser, esa que se rompió en el principio con el pecado al desobedecerle, que ahora, una vez más, volvamos a tener la manera de ser de Él, volvamos a ser imagen y semejanza de aquel que nos hizo distintos a los demás, que no nos inventó una manera de ser, sino que se dio a sí mismo desde el día de la creación. Apreciados hermanos, si creemos, entonces ha llegado el momento, una vez más, que en esta corta reflexión podamos decir: si vamos rumbo a casa, es porque ahora le hemos dejado entrar en el corazón, porque ahora es el que Él reina en nuestra vida, porque ahora comprendemos, al igual que la niña del principio que estaba confiando en su padre, cómo es Él. Ahora entendemos que sí, hay autoridad y hay valor de parte del escritor para presentarte a Jesús, que no hay otro igual que Él, que no hay un Mesías que no hay un falso Cristo que nos puede engañar, porque este tiene características especiales, no solamente que es 100% divino, sino que también se hizo 100% humano, porque de tal manera nos amó.